Perú. Recordemos Perú en plena campaña electoral a presidente. Por un lado, Keiko Fujimori, ya es conocida, daría a la derecha ¿no? peruana, y por el otro lado un candidato al que se lo tira de comunista cuando se lo quiere criticar y al que se lo linkea con Sendero Luminoso, aunque él ya explicó varias veces que nada tiene que ver con este grupo guerrillero que operó tantos años en Perú. Ahora, ¿qué ocurrió en las últimas horas? Bueno, en las últimas horas lo que ocurrió es que un grupo comando que supuestamente pertenece a un remanente de Sendero Luminoso... Sendero Luminoso ya estaba como desarmado hace muchos años. A ver, cuando ocurre durante el gobierno de Fujimori, justamente, lo que hace se produce las detenciones y masacres contra miembros de Sendero Luminoso. Todos recordarán a Vladimir Montesino, que era su mano derecha ejecutora de muchas de estas matanzas, y por eso Fujimori hoy está condenado, pese a que ahora está en su domicilio por cuestiones de salud, el Fujimori padre, Alberto Fujimori, Keiko, claro, el padre de Keiko, por esos crímenes que se cometieron en aquel entonces. Pero Sendero Luminoso además tuvo una fuerte participación en el escenario político del país, digamos, en la década del 80. Después, en la década del 90, como decís vos, pasa esto, y además Abimael Guzmán fue detenido allá, y después Sendero Luminoso queda muy relegado, ¿no? Totalmente, queda totalmente desarticulado. Esto que ocurrió ayer ocurrió en una zona selvática en el noreste de Perú, que es, dicen, tierra de nadie, lugar de cultivo de coca, sobre todo, y se sabe que algunos desprendimientos o de personas que pertenecieron a Sendero Luminoso se han volcado a el narcotráfico, ¿no? De hecho, una ramificación llegó hasta aquí a la Argentina. La llegada del Paco a la Argentina llega a través de ex miembros de Sendero Luminoso a la Villa 1114, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Hubo una masacre, no se entienden bien las características. Aparentemente las personas asesinadas, se habla, porque hay dos versiones, que son 14 los fallecidos y hay otra que dice que son 18 los fallecidos. Serían, digamos, campesinos que se resisten al narcotráfico y al manejo que están teniendo en materia narco allí Sendero Luminoso, que fueron asesinados por estas cuestiones. Lo cierto es que esto se mete justamente en esta contienda política, donde la derecha y, según dice, la extrema izquierda, ¿no? Se disputan el poder, pero lo cierto es que lo que llama la atención es que Sendero Luminoso se consideraba totalmente desarticulado, como mencionábamos, y en todo caso estos son grupos remanentes, como pasó en particular con algunos grupos de la FARC en Colombia, que terminan siendo después vinculados a bandas narcos, como los paramilitares también terminan siéndolo, ¿no? Ahora, hay algo particular, Gaby, que es que la derecha, con Fujimori a la cabeza, no dudaron en apuntar a Pedro Castillo como quien está detrás de este ataque. Y ahí es cuando me parece que la campaña se mete de lleno. Digo, ¿por qué se quiere linkear al candidato campesino de izquierda, sin familia política, sin dinero y sin grandes grupos empresarios detrás, a un ataque que en principio nada tiene que ver con él? Bueno, y aparte te agrego un dato. Pedro Castillo justamente tuvo enfrentamientos, siendo muy joven, como referente de los campesinos contra Sendero Luminoso. O sea que no hay lógica. Pero obviamente la derecha que respalda a Keiko Fujimori apunta a vincularlo con Sendero Luminoso, con el narcotráfico, porque está muy parejo todavía la discusión en las encuestas, ¿no? ¿Cuándo es la elección? 6 de junio. Sí, faltan 2 semanas. Muy poco. Ya, en 2 semanas prácticamente. Y es balotaje, así que... Pero Castillo tiene una leve ventaja. Sí, depende de la encuesta que mires. Hace pocos días se conoció otra encuesta, pero también que genera mucha duda, donde le daba ventaja a Keiko Fujimori por 2 puntos, porque había logrado el tema del apoyo de otros partidos de derecha. Recordemos que, por ejemplo, Álvaro Vargas Llosa fue uno de los que la apoyó más fuertemente, aunque no les gusta, se supone, ¿no?, esta candidata. Pero lo cierto es que, a ver, Keiko Fujimori es un personaje muy parecido, más parecido a Jair Bolsonaro que una expresión del neoliberalismo tradicional. Un populismo de derecha, digamos, si se quiere, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que lo que se va a definir en esta elección es si gana la derecha extrema o posturas más de centroizquierda o izquierda, ¿no? En un Perú que, recordemos, tiene a casi todos sus expresidentes presos o con causas judiciales por distintos hechos de corrupción. Incluso recordemos el caso de Alan García, que se suicida cuando
cuando lo van a detener, ¿no? Y que tiene incluso algunos, con el caso de Toledo, prófugo viviendo en los Estados Unidos, ¿no? Un Perú muy sacudido por la cuestión política y por la corrupción. Bueno, en ese contexto ocurre esta masacre que conmueve y que muchos lo vinculan con Sendero Luminoso, aunque genera todas estas dudas, ¿no? Gracias, Javi. De nada.